Hola, en esta clase vamos a hablar de paradigmas, retomando un poco lo que habíamos visto en la clase pasada. Aquí les voy a dar un ejemplo y también quiero cuestionar algunas cosas que tal vez no, o sea, líneas de reflexión que tal vez antes no se abrieron. Así que, bueno, les voy a platicar, antes de darles como una definición tal cual de paradigma, les voy a platicar una historia de una película polaca, increíble, maravillosa. Spoilers, vienen spoilers, por cierto. La película se llama Ida. Es una película, pues, bueno, a mí me fascina, pero no es para todo el mundo porque hay quien dice que es como un poco lenta. Entonces, pues, si la quieren ver, están advertidos al respecto, pero de todos modos aquí les voy a decir como la historia medular. Ida es una novicia, o sea, es alguien que se está preparando para ser monja en la época de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, Ida queda huérfana y no sabe mucho, o sea, no sé, de hecho no sabe nada de sus papás, incluso ni siquiera sabe que su nombre real es Ida. A ella le dicen Ana, ahí en el convento. Entonces, al parecer, la adoptó una familia cuando era muy joven y la dejaron en la vida religiosa, ¿no? En un convento. Entonces, ella se ha estado preparando toda su vida, para ser monja y está a punto de tomar sus votos. Así, el voto importante, la decisión más importante de su vida, probablemente, hasta entonces. Y entonces, si ven, pues es muy joven, ¿no? Justo antes de que ella vaya a tomar sus votos, la madre superiora, una de las monjas, que es como su guía espiritual, le dice, ¿sabes qué? Hay una tía tuya que te está buscando y que puede resolverte como muchos enigmas que tienes de tu pasado y de quién eres, entonces sería bueno que la conozcas. Y entonces Ida se resiste, ¿no? Así como de que, no, pero pues ¿quién es ella? No, no, y para eso, bueno, algo muy que se me hace muy interesante es que Ida habla muy poco en realidad del personaje durante la película. Pero bueno, entonces finalmente accede y finalmente viene la tía por ella y pues sí, empieza a resolver como varias dudas de su pasado, de quién es. Primero pues le dice, tu nombre es Ida, así la tía, ¿no? La tía le dice, tu nombre es Ida. Tus papás, pues fueron judíos y se murieron en la guerra, en el holocausto. Y es como, oh, para ella es un shock porque ella es una monja cristiana, ¿no? Y pues sabemos que desde el judaísmo la figura de Cristo no es, o sea, no es como, aceptada como en el cristianismo, que es como el Mesías, el mero mero, pues, el judaísmo no, eso es como que existió quizás, pero es uno más, ¿no? Entonces, bueno, la tía, además de revelarle todas estas verdades que resultan hasta incómodas o confrontantes para Ida, em, además de todo, la tía representa algo pues que para Ida es como pecaminoso, incluso que ni siquiera había concebido que una mujer pudiera ser, ¿no? Ella pues es como prostituta, se acuesta con muchos hombres, además así como toma mucho, fuma mucho, cosas que Ida pues jamás había hecho en la vida del convento, ¿no? Y entonces pues sí, le empieza a enseñar fotos y también le empieza a hacer estas preguntas incómodas, ¿no? Como de que qué harías si descubres que de pronto no hay Dios. O como por ejemplo también, a veces tienes pensamientos pecaminosos y entonces Ida como que empieza así de, le empiezan a caer veintes muy intensos porque desde luego que nunca se había cuestionado estas cosas o que algunos pensamientos que había tenido, pues no necesariamente ya los veía pecaminosos o si sí era como no, o sea, ni siquiera contacto emocionalmente con dimensionar eso, ¿no? O no lo cuestiono. Entonces, bueno, pasan cosas, pues ya, hombre, se las voy a spoilear, la verdad. Em, la tía se suicida y entonces Ida, bueno, aparte, antes de que eso ocurra, pues ya Ida está saliendo al mundo, ¿no? Aparte del contacto con su tía, pues va, ¿no? Aquí la podemos ver ya en un lugar público, conoce a un chico y este chico, pues sí, hay una atracción mutua, ¿no? Aquí vemos cómo le dice así como que, oye, no te das cuenta del efecto que tienes, ¿verdad? Y entonces, pues sí, ella finalmente después de que pasa lo de la tía, ella una noche dice, Pues voy a como de alguna forma asumir la vida como una vida muy distinta a la que he tenido por una noche. Entonces se viste, se quita el hábito, sale de fiesta, baila con este chico, se pone a fumar, se pone a tomar, este, pasa la noche con este chavo y cuando ella se despierta, él le dice así como, es que mira, quiero que estemos juntos, ¿no? Pero le dice como toda esta vida de matrimonio, de familia, de hijos, y ella así como que, wow, espérate, ¿no? Y entonces
finalmente la decisión que toma, después de pasar esa noche juntos, ella se pone su hábito, o sea, su vestimenta de monja y regresa a la vida, bueno, te dan a entender que regresa a la vida religiosa, ¿no? A ver, ¿y qué es lo importante de esta historia? Ida vivía bajo un paradigma. Y entonces en el encuentro con su tía y con el mundo exterior, cuestiona ese paradigma que nunca había cuestionado. ¿Por qué? Porque estaba pues sumergida en él, ¿no? Estaba sumergida. Entonces, primero, estas verdades reveladas que les digo, primero el darse cuenta que los papás eran judíos, que ella tiene sangre judía, que ella, ¿no? Viene de ahí. Su nombre, hasta su nombre, porque lo que hacemos con un paradigma también es llevarlo a nuestra identidad. Entonces ella pues desde todas estas cosas. Y después, pues estos comportamientos, ¿no? Que ella jamás en su vida había imaginado, jamás había cuestionado que podía tener. Y finalmente, pues podemos cuestionar si ya una vez que asume los votos, o sea, ya regresando al convento y que ella asuma los votos, si realmente valen más, o sea, no que valgan más, pero sí que sean como mucho más conscientemente asumidos después de este episodio que vivió, que fueron unos días, ni siquiera se tuvo que ir muchos meses, ¿no? O sea, simplemente unos días en los que le mostraron, le puso la vida así de frente, todas mm, pues sí, la vida vista desde un ángulo diametralmente opuesto al que ella había vivido, ¿no? Y entonces, sí, pues finalmente una persona que no asume como los votos de ida en este caso, sin haberlos cuestionado, pues no es lo mismo a que sí haberlos cuestionado y conscientemente tomarlos, ¿no? Algo similar pasa, de la psicología social se sabe, que algo similar pasa cuando una persona se va a casar. Este, me recuerdo que en la carrera nos platicaba una maestra que, que sí, que efectivamente ella veía como este fenómeno en el que cuando la gente se iba a casar, casualmente unos pocos meses o semanas antes de que se casara, aparecía alguien, ya sea de su pasado o de pronto alguien que le medio movía el tapete, ¿no? Y entonces eso hacía que confirmara la persona que sí se quiere casar con quien se quiere casar o tomar como la otra decisión, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces ya basándonos en esto un poco, ¿qué es un paradigma? Un paradigma va más allá, no solamente es una creencia, o sea, una creencia está dentro de un paradigma, pero un paradigma es toda esta como baraja, ¿no? En la que nacimos, en la que existimos, que da pie a tener una ideología, creencias, opiniones, actitudes, formas de pensar, por lo tanto, formas de actuar. Por eso pongo ahí que deriva en prácticas. Porque un paradigma, o sea, la ideología que tenemos se ve también en las actitudes que tomamos ante el mundo y en los comportamientos que reflejamos con las otras personas y también con nuestras dinámicas en las otras personas. Entonces sí se promueve socialmente porque todos y todas nacemos en un contexto en el que es pues inevitable tener un paradigma, ¿no? Pero lo asumimos individualmente porque quienes vivimos las consecuencias y pues ahora sí que lo cotidiano de ese paradigma somos nosotros como individuos. Y aquí entra una pregunta que les quiero hacer, que ya me discutirán después ustedes, si es posible vivir sin un paradigma, o si como Ida solamente es como cambiar de un paradigma a otro, cuestionar el nuestro y enriquecerlo desde otros, pero si es posible vivir sin uno. Ya medio se las contesté, pero bueno, pues vamos a seguir hablando de este tema y espero que este ejemplo les haya servido para aclarar si todavía no estaba claro. Y esto último, si tienen dudas, por favor díganme en foro o aquí mismo en los comentarios de este video. En fin, un abrazo. Chao.